Muy buen día, chiquitos hermosos. Espero que hayan amanecido muy pero muy bien, que hayan descansado rico y hayan amanecido con muchas energías. Hoy nos encontramos de nuevo por aquí para conversar de un tema muy interesante de matemáticas. Se llama propiedades de la suma. Sí, como suena el nombre, tiene que ver con la suma, pero es algo nuevo que les vamos a explicar, que nos va a decir otra manera cómo podemos realizar la suma. Vamos a ver de qué se trata. ¿Les parece? Las propiedades de la suma. La suma tiene varias propiedades y hoy vamos a aprender dos de ellas. La primera se llama propiedad conmutativa y la segunda se llama propiedad asociativa. Para poder aprender muy bien las propiedades de la suma, primero debemos tener muy claro qué es una suma y también recordar cuáles son las partes de una suma. Recordemos un poquito. La suma es cuando agrupamos o reunimos varios elementos. Pueden ser objetos, cosas, cantidades, números, y una vez que los reunimos formamos una cantidad mucho mayor de cosas. Veamos un ejemplo con estas manzanitas que tenemos aquí en esta imagen. Tenemos un grupo de 2 manzanitas verdes y tenemos otro grupo de 3 manzanitas rojas. Vamos a unir esos dos grupitos. Ese proceso en el que unimos el grupito de las verdes con el grupito de las rojas es sumar, porque estamos uniendo cosas y cuando unimos cosas las sumamos. Fíjense en la parte de abajo del dibujo que tenemos el dibujo de las 2 manzanas acompañado con el número 2. Luego tiene el signo más y el número 3 acompañado con las 3 manzanitas. Eso nos representa lo que es una suma, cuando unimos, cuando juntamos, cuando agrupamos cosas para obtener una cantidad mayor que es el resultado de una suma. En este caso sería 5. Y aquí del lado derecho vemos representada una suma de forma numérica, que sería 2, que era la cantidad de manzanas verdes, más 3, que era la cantidad de manzanas rojas. Y debajo vemos el resultado de nuestra suma, que es el número 5. Así podemos recordar muy bien lo que significa sumar, que es reunir o agrupar cosas. Ahora vamos a recordar cuáles son las partes o los elementos que forman parte de nuestra suma. Fíjense en esta imagen. Dice partes de la suma. Si observamos con detenimiento, vemos una suma. Dice 4 más 3 y el resultado me da 7. Observen que el 4 y el 3, que son los números que vamos a sumar o vamos a agrupar, tienen un nombre. Esos números que estamos sumando se llaman sumandos. El 4 es un sumando y el 3 se llama sumando. Es decir, que los números o las cantidades que vamos a reunir o vamos a sumar se llaman sumandos. El número que obtenemos como resultado se llama suma o total. Y el signo que me indica que eso es una suma, el que tiene la forma de una crucecita, se llama signo más. Todas esas son las partes de mi suma y es importante que las tengamos claras a la hora de aprender las propiedades de la suma y cualquier otro tema que tenga que ver con matemáticas. Vamos a continuar.
Ahora vamos a conversar acerca de la propiedad conmutativa. ¿Qué es eso de la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa es una norma de la suma que me dice que siempre en la suma vamos a tener el mismo resultado sin importar en qué orden coloquemos los sumandos. Recordemos que los sumandos son los números o las cantidades que vamos a reunir o vamos a sumar. Es decir, que no importa el orden en el que coloquemos los números o las cantidades que vamos a sumar. Puedo colocar uno antes, uno después, o si la estamos sumando en forma vertical, puedo colocar uno arriba o uno abajo, no importa. Si los invertimos de posición, sin importar en qué posición los coloquemos, el resultado siempre va a ser el mismo. Como nos dice el texto que tenemos en pantalla, la propiedad conmutativa consiste en que si en una suma cambiamos el orden de los sumandos, el resultado siempre va a ser el mismo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica la propiedad conmutativa al sumar. Vamos a verlo en un ejemplo muy sencillito, con números pequeñitos para que sea fácil entenderlo. Tenemos la suma 6 más 2. Cuando vamos a realizar un ejercicio aplicando la propiedad conmutativa, siempre lo tenemos que hacer de dos maneras. Primero, sumamos los dos números en la primera posición y luego lo hacemos en la segunda posición. Si se fijan en pantalla, vamos a ver la primera forma de realizar la suma, que es combinándolos, sumando primero el 6 más el 2. O, si lo ven de forma vertical, ordenando el 6 arriba y el 2 debajo. Nos da como resultado 8, porque 6 más 2 es 8. Eso sería igual a realizarlo en la posición contraria, que sería ordenando el 2 primero y el 6 después. Es decir, 2 más 6. Si lo veo en forma vertical, el 2 estaría arriba y el 6 debajo. 2 más 6 me da 8. Como pueden ver, no importa en qué posición yo los coloque o los sume, siempre me va a dar el mismo resultado. Y de esta misma manera, como lo están viendo aquí, es que lo debemos realizar cada vez que tengamos que resolver un ejercicio según la propiedad conmutativa. Lo tengo que resolver de las dos maneras, primero en una posición y luego en la otra posición. Vamos a ver otro ejemplo de cómo resolver la propiedad conmutativa. Ahora tenemos esta suma, 125 más 234. Es un número un poquito mayor al anterior. Veamos la primera forma de realizarlo. La posición es 125 más 234. Ordeno mi suma y la resuelvo. El resultado que me da es 359. Eso debe ser igual a ordenarlo invirtiendo la posición de mis números, que sería de la siguiente manera. Ordeno 234 más 125, resuelvo mi suma y el resultado sería 359. Lo que demuestra que sin importar el orden en el que yo coloque los números, siempre me va a dar el mismo resultado, porque la propiedad conmutativa de la suma determina que el orden en el que yo coloque los sumandos no me va a alterar el resultado. Recuerden que esta propiedad es de la suma.
Es muy importante que tengan en cuenta que esta propiedad es para la suma. No estamos hablando de la resta, solamente de la suma. Ahora vamos a continuar. Propiedad asociativa. La propiedad asociativa de la suma consiste en que cuando tenemos una suma en la que hay 3 o más sumandos, los podemos agrupar. La manera de agruparlos es encerrándolos dentro de un paréntesis. Es decir, yo encierro dentro de un paréntesis los numeritos que yo voy a sumar primero y el resultado de esos que yo quiero sumar primero, luego lo voy a sumar con los que me quedaron por fuera del paréntesis. Y yo los puedo agrupar de diferentes maneras. ¿Cómo es eso, maestra? Estoy confundido. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Es la mejor manera de entenderlo. Supongamos que tenemos esta suma. 6 más 2 más 3. Si se fijan, tenemos 3 numeritos, el 6, el 2 y el 3. Vamos a agruparlos para que se nos haga un poquito más fácil sumarlos. Podemos agruparlos de diferentes maneras. Yo primero puedo agrupar el 6 más el 2 y el resultado lo sumo con el 3, o puedo agrupar el 2 con el 3 y el resultado lo sumo con el 6. Tengo las dos formas de hacerlo. No importa de qué manera yo lo agrupe, lo que importa es que cualquiera de las dos maneras me tiene que dar el mismo resultado. Bien sea que agrupe primero el 2 más 6, el 6 más 2 o el 2 más 3. No importa en qué orden los agrupe, siempre da el mismo resultado, pero vamos a verlo. Aquí tenemos el primer ejemplo. Yo agrupo el 6 más el 2 para resolver primero el 6 más el 2. Sumo 6 más 2 y me da 8. Ese resultado de sumar 6 más 2, que es 8, luego lo voy a sumar con el 3. Si se fijan, debajo de 6 más 2 hay una flechita que me indica el resultado que me da, que es 8, y luego ese 8 se va a sumar con el 3. Luego tengo la segunda suma, que es 8 más 3, y el resultado final es 11. Ese es el resultado de mi suma completa. Ese resultado debería ser igual a aplicar la propiedad asociativa agrupando los números de otra manera. Vamos a ver. Si se fijan, del lado derecho tengo la otra opción. En esta opción yo sumo 6 más, agrupo el 2 más 3. En este caso coloqué entre paréntesis 2 más 3. Quiere decir que primero voy a sumar 2 más 3. Sumo 2 más 3 y me da 5. Debajo de la suma en forma horizontal, yo voy a escribir 6, que es lo que me falta por sumar. Coloco el signo más y escribo el resultado de los números que estaban dentro del paréntesis, que es el número 5, para posteriormente realizar esa segunda suma, que sería 6 más 5. 6 más 5 me da 11. 11 es el resultado de mi suma total. Si hacemos la comparación entre la operación que hicimos del lado izquierdo y la que hicimos del lado derecho, nos da el mismo resultado. Lo que quiere decir es que no importa si lo agrupan primero los dos números del inicio o si agrupan los dos del final. Siempre les da el mismo resultado, ¿ok? Y aprendimos cómo agrupar nuestros números utilizando la propiedad asociativa. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo de la propiedad asociativa.
tenemos el siguiente número. 125 más 234 más 420. Veamos la primera forma de agrupar nuestros números para resolverlos de forma asociativa. Primero agrupo los dos primeros sumandos, es decir, 125 más 234. Y el resultado lo voy a sumar con 420. Yo ordeno 125 más 234 y al sumarlos me da 359. Coloco mi flechita debajo de 125 más 234 y escribo el resultado, que es 359, más el número que me falta por sumar, que es 420. Posteriormente, escribo u ordeno la siguiente suma, que sería 359 más 420, y la resuelvo. Obtuve el resultado de 779. Ahora voy a realizar la siguiente operación, resolviéndola aplicando mi propiedad asociativa, pero agrupando los números de otra manera. Aquí la podemos observar. En esta ocasión dejé el 125 por fuera de los paréntesis y agrupé 234 más 420. Lo que quiere decir es que primero voy a ordenar 234 más 420 y lo resuelvo. Posteriormente escribo 125, que me falta por sumar, más, y coloco debajo de la flechita que está bajo el paréntesis el resultado que me dio de sumar esos dos números, que fue 654. Y a continuación voy a realizar esa segunda suma que me falta para obtener mi resultado final, que sería 654 más 125. Y el resultado final sería 779. Y como podrán ver, una vez más, el resultado de la primera forma de resolver mi propiedad asociativa me dio exactamente igual al resultado de la segunda forma de resolver mi propiedad asociativa. Les voy a dar un dato. Si cuando resuelvan la propiedad asociativa y tengan el resultado de la primera forma de ordenarlo y la segunda forma de ordenarlo y no les den iguales, hay que revisar esos resultados, porque si no les dan iguales quiere decir que alguna de las dos no está bien, porque siempre nos tienen que dar iguales, ¿ok? No importa en qué orden agrupemos los números, el resultado nos tiene que dar igual. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Esperamos que hayan entendido cómo aplicar las propiedades conmutativa y asociativa, y visualizando estos ejercicios y estos ejemplos, entendamos cómo realizar los ejercicios en nuestros cuadernos. De todas maneras, cualquier duda que tengan, pueden comunicarse con nosotras por medio del Classroom o también a través del correo electrónico, y con mucho gusto se las podremos contestar. Bueno, ya hemos terminado por el día de hoy nuestra explicación de las propiedades de la suma. Practicamos varios ejercicios, pudieron observar cómo debemos hacer no solo para resolver las sumas con la propiedad conmutativa, con la propiedad asociativa, sino también de qué manera las vamos a presentar en nuestro cuaderno o en la hoja de cuadros. De la misma manera como observamos que se presentaron en las láminas que aparecen en nuestro video, de esa misma manera lo vamos a realizar en el cuaderno.
Tanto la propiedad conmutativa como la propiedad asociativa la vamos a realizar colocando las dos opciones, la opción A y la opción B. Es importante que tengamos en cuenta esta recomendación. Y una vez más, les reiteramos que ante cualquier duda, pregunta o consulta, estamos disponibles por medio del Classroom, o si desean escribirnos un correo, también estamos disponibles para contestarles por correo electrónico. Y recuerden que al realizar sus actividades de refuerzo, tienen la alternativa de realizar la corrección de las mismas utilizando los formularios de corrección que se montan semanalmente por medio del Classroom. Por lo general se montan los fines de semana o el día lunes. Los tienen disponibles con las tareas de toda la semana para que puedan verificar cómo lo están haciendo y aclarar dudas en caso de ser necesario. Les enviamos un abrazo, cuídense mucho y Dios los bendiga.